Vámonos con el análisis de Óscar Cerrato, como cada martes. Óscar, ¿estás por ahí? Bienvenido. Sí, sí, muy buenos días, Luis Alberto, y muy buenos días a todo el auditorio. ¿Dónde te Como siempre, encuentras? un placer estar con ustedes. Me encuentro ahorita en Praga. Ándale, estás de vacaciones. Felicidades por tu carrera. A ver por si podemos Sí, ahorita ponerlas. Corriste el sí, maratón de Berlín. ¿Dónde fue? A ver, co- cuéntanos. corrí junto con 10 sonorenses más el maratón de Berlín el domingo pasado. Órale. Eh, Nos fue muy bien a todos los sonorenses que estuvimos ahí. Ninguno tuvimos que subirnos al metro como lo hizo Roberto Madrazo. Algunos hicieron tiempos excepcionales, otros nos divertimos mucho, pero pues siempre un maratón es todo un reto y el lograr pues 42.2 kilómetros o 42 kilómetros con 195 metros en una ciudad tan majestuosa e interesante como Berlín vale la pena. Muchas felicidades, Eh, Óscar. Aquí tu casa editorial lo celebra junto contigo y espero que nos traigas algo para celebrar por allá. Ah, no, no es al revés. muy, muy, No, sí, no, muchas felicidades, querido. Qué bueno, me da mucho muchas gusto. gracias, sí. Mucho gusto. Y siguiendo con los temas que hemos venido siguiendo, hoy quiero hablar de reformas constitucionales. La semana pasada vimos en el Senado un debate airado sobre una reforma, a un transitorio de una reforma constitucional que se ha confundido que es una reforma para militarizar la Guardia Nacional. Eso no es, esa reforma ya se dio en una ley secundaria, la cual seguramente va a ser tachada de inconstitucional por la Suprema Corte porque es flagrantemente inconstitucional. La semana pasada lo que se intentó fue reformar el quinto transitorio para específicamente facultar al presidente de la República a hacer uso de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública hasta el 2028. El transitorio actualmente dice 2024. Es curioso porque esta reforma la presenta una diputada del PRI, bueno, una hoy diputada con licencia del PRI, Yolanda de la Torre, pero ante el fracaso de esta reforma en el Senado, pues el presidente dijo de que era su reforma, se adjudicó la autoría y se la quitó a la diputada. ¿Qué es lo que está en juego en esta reforma? Se ha mal llamado que con esto el ejército va a regresar a los cuarteles. El ejército tiene una función muy clara desde el punto de vista de seguridad nacional y seguridad interior. La seguridad pública corresponde a los elementos civiles. ¿Sí? Cuando el presidente dijo en su momento al diablo con sus instituciones, parecería ser que hoy en día pues está diciendo al diablo con la Constitución. ¿Qué es lo que anuncia la semana pasada y hoy el secretario de Gobernación ya lo materializa? Pues anuncia una consulta popular para decir, como en el Senado no me aprobaron la reforma al quinto transitorio de en materia de seguridad, pues ahora voy a hacer una consulta y le voy a preguntar al pueblo bueno y sabio en una consulta no vinculante eh, qué es lo que opina. Y son dos preguntas sencillas y además maniqueas. Oye, ¿qué opinas de la Guardia Nacional? Y la otra es la pregunta número dos, si el ejército debe regresar a los cuarteles en marzo de 2024 o hasta 2028. Evidentemente el candidato López Obrador pues hubiera contestado que mañana se vayan a los cuarteles, pero el señor presidente López Obrador pues quiere seguir en un estado de excepción, y aquí es importante mencionarlo, el que el ejército mexicano se encargue de la seguridad pública nos pone en un estado de excepción constitucional, si bien es permitido porque la Constitución en el quinto transitorio así lo establece de esa reforma, estamos en un estado de excepción como si hubiera un toque de queda que también es un estado de excepción. No debemos perpetuar el estado de excepción hasta 2028. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que hacer es solucionar el tema de seguridad pública que no se está haciendo. Y ojo, esta es la
reforma constitucional que no es la reforma madre constitucional que el presidente busca. El presidente busca una reforma constitucional en materia electoral que tampoco lo va a lograr, y ya empezaron por modificar leyes secundarias. Ayer se votó en comisión un dictamen para reducirle el presupuesto al INE, y lo que quieren hacer es pues tomar control del proceso electoral y así como el de la Guardia Nacional, y estamos de regreso a aquella presidencia imperial donde el presidente dice y todo mundo calla y otorga. Esta consulta popular que el presidente hoy en la mañanera anuncia, lo que están diciendo es la va a organizar la Secretaría de Gobernación, no el Instituto Nacional Electoral. Lo bueno es que tienen ahí entre sus filas a alguien que va a decir, oye, yo sé cómo se puede hacer para que se caiga el sistema. En un estado de excepción constitucional, pues se puede hablar de traidores a la patria. En una democracia, el tachar de traidores a la patria a quienes con uso de su razón y además muy buenos argumentos desde el Senado se negaron a convalidar lo que la Cámara de Diputados le llevó, es peligroso. La traición a la patria es un delito grave con penas gravísimas en la Constitución. En los estados de excepción le dan facultades a un presidente de ser autoritario. ¿Qué es lo que tenemos que tomar del presidente? Y hoy lo vuelve a decir, y lo cito, dice, esto no es normal, hablando del caso de Tamaulipas. Pero trayéndonos esto a Sonora, y obviamente saca el pañuelo blanco en una tregua, pero lo que está pidiendo es una tregua al cumplimiento de la Constitución, y un presidente no puede pedir una tregua al cumplimiento de la Constitución porque es el principal obligado a cumplir, a guardar y hacer guardar la Constitución. ¿Qué promesas hay del presidente? Pues está el no militarizar, el tener finanzas públicas sanas. Vemos que la deuda se está disparando. En los últimos 2 años se ha disparado. Hay una gran apoyo presupuestal en este año y en 2023 y 2024, con la prisa que trae, no se están dando los ingresos del gobierno del Estado, del gobierno federal, ni del gobierno del Estado, y se está teniendo que recurrir a deuda. Aquella promesa de primero los pobres, pues no se está dando porque hay un mayor número de pobres. Tenemos promesas en salud, educación, y el punto medular, el combate a la corrupción. El pañuelo blanco es su bandera de decir, ya no hay corrupción, pero desgraciadamente aquí la ciudadanía, el INEGI y además la evidencia tiene otros datos. Esa terca realidad es que hay una corrupción flagrante, impune y extendida en el país desde el gobierno federal, que se extiende a todos los niveles de gobierno, y tiene que empezar a hablar de eso. Sonora no se queda atrás. También estamos ante el anuncio de una reforma constitucional para crear una mini gubernatura, la cual sería desastrosa para este estado, dado de que, pues imagínense una gubernatura de 3 años, que en el primer año pues empiezan a hacer los proyectos, en el segundo año tratan de conseguir los recursos para ejecutarlo, y en el tercer año están en elecciones y proceso de entrega-recepción. Por ejemplo, como ejemplo tenemos el gobierno de Alfonso Grasso, que tiene todo a su favor, tiene el gobierno federal, el Congreso federal, el Congreso local, y el primer año de gobierno todavía no puede aterrizar un proyecto de infraestructura importante. Imagínense en una gobernatura de 3 años, esto sería un desastre, porque atrasaría el desarrollo del Estado, y además las premisas de que con esto se fomentaría la participación ciudadana, creo que parte de un diagnóstico equivocado. Coincido con él de que sería bueno que un gobernador, que él fue electo por una mayoría contundente de los electores que concurrieron a votar, pero solamente el 21% de los electores posibles. El mandato de un gobernador debería ser con un número
superior de electores posibles, porque 21%, si bien lo hace un contundente ganador, no le da un mandato fuerte. Y la otra premisa de generar ahorros, pues creo que está partiendo de premisas equivocadas, porque la elección federal y la elección estatal ya son concurrentes y además las organizan cuestiones distintas. Estamos ante un intento de captura de instituciones desde el punto de vista del gobierno federal y del gobierno estatal. Estamos ante una regresión al centralismo y tenemos que ver que la federación tiene su rol importante, los estados tienen un rol importante y fortalecer el municipio. En toda esta conversación, lo único que estamos viendo es una captura de instituciones, pensando en un solo país, de un solo partido, cuando en realidad es un México muy plural, con muchos partidos, con muchas ideologías, con muchas corrientes, y además tenemos que celebrar de que no todos pensamos iguales. El pensar, regresar a aquella presidencia imperial autoritaria, centralista, donde los estados están obligados a doblegarse ante el poder federal, es un atraso y esperemos no lo logren. Hay que pararlos y hay que pararlos desde la ciudadanía, subiendo la voz y hablando fuerte. Martes, ¿ya vas a estar por acá? Espero y sí, si no me deja el avión, pero pues que estés muy bien y tengas muy buen día. Pues si te deja, qué suave. No, dijo. Sí, pues hay que otros lugares donde me dejen, ¿no? Te mando un abrazo, Oscar. Gracias.